Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy saltan lo que es el tiempo ordinario y nos pasan a esta fiesta de San Benito, que era este santo que revoluciona ese momento difícil de la Edad Media, que había caído el Imperio Romano. Los diferentes tipos de godos estaban gobernando, pero era gente muy inculta, la cultura había caído en picado. Y es un momento en que se necesitan la salvación de lo que es Europa. Y la salvación de Europa viene en parte por el cristianismo, pero sobre todo por los santos. Y él, ante una crisis a nivel de decir, bueno, ante Dios, ¿qué tengo que hacer? Ha quedado huérfano, quedan solo ellos dos que son Santa Escolástica, después será Santa Escolástica, y él, estos dos santos, son de familia bienestante, y él decide seguir el Evangelio, lo vende todo y, bueno, dejando una pequeña parte para su hermana, aunque después también se venderá y será monja también su hermana. Él no es que no es el fundador de los religiosos, pero se llama el padre de los monjes, porque después de toda una experiencia en Subiaco, que todavía hoy es precioso de ver Subiaco, porque parece como si se mantuviese casi intacto después de 1500 años, allí en esas cuevas va reflexionando sobre lo que Dios le va pidiendo. Y 2 años después, pues fundará lo que son los benedictinos, estos grandes monasterios, que en aquella época eran realmente grandes. Un monasterio podía llegar a tener cientos de monjes, y era como una pequeña ciudad, todo el monasterio, con todos los servicios, pudiendo vivir cristianamente, no solo para ellos, para el monasterio, sino que los monasterios siempre llevaban toda la atención pastoral de todos los pueblos cercanos y eran también fuente de riqueza para los pueblos. De hecho, muchas ciudades se fundaron alrededor de estos pueblos. Aunque después los benedictinos han tenido muchas reformas, manteniendo la estructura de lo que es la regla de San Benito. De alguna forma, la primera lectura por eso nos pone este libro de sabiduría. No es el libro de la sabiduría, es de los proverbios, pero es textos de sabiduría, y es que coge todo lo que es la sabiduría cristiana y también parte de la sabiduría anterior para hacer estos monasterios, para descubrir y vivir a Cristo. Es curioso como hoy hacen incluso una especie de cursos. Esto lo hacen tanto algunos benedictinos como hacen algunos benedictinos con la regla de San Benito, y algunos jesuitas con lo que son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Los vacían de Cristo y hacen cursos para el mundo de hoy, sobre todo para las empresas, cómo organizar empresas, cómo organizar la gente. Y dices, no, eso no sirve para nada. Si vacías de Cristo la regla de San Benito no vale nada. Precisamente era la forma de cómo vivir cristianamente en comunidad. Y el centro
en todo siempre es Cristo, al igual que en los ejercicios espirituales de San Ignacio, el centro es Cristo. En todo lo que es cristiano, el centro es Cristo. Si lo vacías de Cristo, quedarán cosas muy bonitas, pero falsas. Quedarán cosas en el fondo diabólicas, porque has sacado a Cristo de allí donde tenía que estar. Y eso es lo que el diablo quiere, sacar a Cristo de nuestras vidas. Es demasiado evidente lo que está pasando con muchísimos religiosos. Ayer salían también otras noticias sobre otras religiosas, también benedictinas, grandes cursos para conocerse a sí mismo, para conectar con la naturaleza, pero sin Cristo, Cristo lejos. Eso no solo no es cristiano, sino es anticristiano, cuando aquellos que han de predicar a Cristo predican de todo, menos a Cristo mismo, el único Señor, el único Salvador. Y entonces se entiende la segunda lectura de hoy, cuando nos dice, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dice Pedro, en nombre de todos los apóstoles. ¿Qué nos va a tocar? Claro, aquí la impresión que da es que Pedro no se entera de nada. Recordemos que estamos en medio del Evangelio, se están formando los apóstoles. Todavía no han recibido el Espíritu Santo que les hará entender mucho de la predicación de Jesús. Y ellos piensan en premios terrenos. Hombre, ahora serás rey de Israel. Hombre, a nosotros nos toca ser ministros, yo el primer ministro. ¿Cómo pasará con los hijos del trueno de Zebedeo, con Juan y Santiago? Pedirán lo mismo, los primeros lugares. Ser primeros ministros, ahora que tú serás el rey de Israel. No han entendido nada. Pero Jesús se lo dice suficientemente claro para que después lo entiendan, pero no suficientemente claro para que lo entiendan en ese momento. Cuando llegue la renovación, o sea, en el final de los tiempos, cuando acabe todo esto, en la resurrección de los muertos, y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros que me habéis seguido os sentaréis en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mí deja casa, hermanos, padre, madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Claro, es el gran premio al cristiano que lo deja todo, recibirá, pero cuidado. A veces, incluso en esta tierra, no en el sentido de la propiedad, pero sí de lo que es la comunidad cristiana bien entendida, pero sobre todo es la vida eterna, es la fidelidad a Cristo, donde Dios, Cristo mismo, no se deja ganar en generosidad. Por mucho que le demos, mucho más nos dará Él. Pero muchas veces, de cara a nuestra salvación, de cara a nuestra felicidad eterna. Y nos lo pone especialmente este texto hoy porque precisamente el sentido de los monjes es esto, dejar padre, madre, casa, todo, solo por seguir a Cristo y vivir alejado del mundo para el servicio de Cristo y de su Iglesia. Así lo hicieron los monjes, con esa sabiduría de la regla reconocida en todos los siglos, la regla de San Benito, que ha inspirado no solo a los benedictinos, sino a tantas y tantas órdenes religiosas, porque es esa organización donde todo es en función de la vida cristiana, todo en función simplemente de servir a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser.